Tengan ustedes muy buenas noches. Damos inicio a nuestra última clase con el tema de bielas y tirantes. Se les ha proporcionado el capítulo de bielas y tirantes, pero si ustedes se han dado cuenta al abrir ese capítulo, como ustedes están viendo, es el cuaderno o el libro del ingeniero Calavera, ¿no? Entonces, este libro considera los conceptos resumidos de bielas y tirantes, ¿no? Entonces, es un libro bastante entendible para este método, ¿ya? Entonces, de maneras resumidas les voy a mostrar en qué consiste nada más el libro, el método y todo eso, y al final de esta sesión vamos a quedar con con las dudas que tuvieran con respecto a su examen, que va a ser la próxima semana, ¿ya? Entonces, en este libro ustedes se van a dar cuenta que es una manera resumida y bastante entendible del método de bielas y tirantes. Me pueden interrumpir en el caso que ustedes tengan alguna duda al respecto, ¿ya? Por ejemplo, como ustedes ven aquí en la parte de la pizarra, bueno, en su monitor, se analiza dos regiones. Una se llamaría la región B y otra la región D. D, que quiere decir región de discontinuidad. Y la región B sería la región de el cual obedece a lo que se dice con Navier y Bernoulli, donde la sección plana se mantiene plana, ¿no? En resumen nos dice que hay una relación entre la tensión y la deformación de manera directa, ¿no? O proporcional. Por ejemplo, si ustedes ven aquí toda esta carga uniforme, desde este punto hasta este punto, la carga uniforme, entonces va a generar una proporción lineal entre las tensiones y las deformaciones, pero esto va a llegar hasta cierto punto. A partir de una distancia del apoyo igual a la altura del elemento, considerando esa altura, entonces ya la región se forma discontinua. ¿Y a qué se debe esa discontinuidad? A que tenemos un apoyo en la parte inferior, ¿no? Entonces, lastimosamente, no tengo un graficador y no me permite aquí graficar no me permite graficar yo quisiera graficarlo esto en la pantallita, pero ahorita estoy con el otro, no había tomado en cuenta eso, pero bueno. Entonces, debido a este apoyo, entonces ya se considera una región de discontinuidad, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos formas, ahí que más nos indican, y en este grafiquito los resume todo, ¿no? Tenemos para identificar las regiones de discontinuidad, por ejemplo, parecido al anterior caso, en el tramo central, donde es una región de Bernoulli o región tipo B, o sea, aquí hay las cargas se permanecen uniformes y hay una relación proporcional donde la sección plana se mantiene plana, ¿no? Entonces aquí la tensión y la deformación guardan una relación lineal. Pero en este caso, si ven las esquinas de este pórtico, la forma ya está cambiando. ¿A qué nos referimos? A que la carga, si bien la carga es uniforme, la forma es constante hasta este cierto punto y luego pasa a un elemento vertical. Entonces es una especie de L que tenemos aquí. Entonces ya se convierte en discontinuo, ¿no? Entonces el comportamiento va a ser discontinuo. Y cuando el comportamiento es discontinuo, nosotros podríamos aplicar el método de bielas y tirantes. En eso vamos, ¿ya? Entonces, otro punto también aquí tenemos una ménsula, como le hemos llevado a la anterior clase. Y en este caso también ya existe dos discontinuidad. Uno, por la carga. Solamente tenemos una carga puntual en un costado. Y de paso, la forma, ¿no? La forma que tiene esta ménsula. Entonces sería todo esto una región de discontinuidad. Por esa razón, a estas regiones, el método de análisis se lo hace por el método de bielas y tirantes, ¿no? Seguimos bajando. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una relación proporcional o una sección uniforme, donde se puede considerarlo como una región de Bernoulli, B.
Pero al pasar a la zapata, entonces ya está cambiando la forma. Entonces en este punto se puede aplicar el método de bielas y tirantes, ¿no? Entonces ustedes si ven en la bibliografía van a ver casos en los cuales para zapatas dice por el método de bielas y tirantes. Y si tuviésemos fundaciones profundas, igual, ¿no? El método de bielas y tirantes también se aplicaría por este cambio de sección. Luego, aquí tenemos, sigue, ¿no? De manera resumida, yo ya les he explicado esta gráfica y si alguien lo ve de manera analítica ya cada uno ya más detallado está aquí, ¿no? Cambios de secciones que puede darse en vigas, ¿no? O en losas, en la cual va a haber un cambio o un salto vertical. Ya tenemos aquí una región de, entonces este punto lo podemos analizar por el método de bielas y tirantes. En las esquinas o cambios de dirección también, ¿no? Aquí también cuando tenemos un elemento horizontal apoyado sobre un elemento vertical, debido a la reacción que se va a producir en este punto, ya se convierte en una región de discontinuidad. En las ménsulas, como ya habíamos dicho, en estos puntos también, aquí por la carga puntual, ¿no? En el gráfico C se debe esa discontinuidad a la carga puntual y en la zapata también, ¿no? ¿Por qué? Por la forma y la carga, ¿no? Por la forma y la carga. Y vemos que estamos de un elemento corto a uno más ancho, entonces sí o sí tenemos que, o podemos resolverlo por el método de bielas y tirantes. En este caso se aplica más en zapatas cuando el elemento de zapata es rígido, por lo general es rígido. Y nosotros que hemos dicho en la parte teórica, ¿cuándo va a ser rígido? Cuando la altura o este elemento va a presentar una mayor altura, ¿no? Ahí está, a ver qué más nos dice, ¿no? O sea, algunos términos están en inglés y todo eso, ¿no? Pero el resumen te va diciendo eso. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. ¿Cómo analizamos? Aquí es una viga pared, ¿no? Tenemos una viga pared, una carga uniforme. Entonces, para el método de bielas y tirantes, estas cargas uniformes lo tenemos que volver puntuales. Tienen que, una forma de simplificar es que aparezcan cargas puntuales. ¿Por qué? Pues razón, porque yo lo voy a analizar por el método de bielas y tirantes. Y para analizar por el método de bielas y tirantes, nosotros al elemento lo vamos a reducir a un conjunto de elementos que trabajan a tracción y compresión. ¿Cómo? Como una celosía o como una armadura. Entonces nosotros tenemos que reducir a eso. Entonces, a las armaduras o a las celosías no es recomendable, se puede hacer, pero no es recomendable aplicarles una carga uniforme. Si va a trabajar como una armadura o una celosía, entonces lo mejor es que estas cargas uniformes nosotros la convirtamos en cargas puntuales, como está aquí, ¿no? Voy a convertir carga puntual. Entonces, ¿cómo hago? Yo voy a tener que dividir esta carga primero en dos. Entonces, imagínate, esta carga yo lo voy a dividir en dos. Entonces aquí voy a tener esta carga uniforme, P medios, un lado, y en el otro lado, P medios, ¿no? Ahí estamos viendo la carga dividida entre dos. Pero, la resultante de esa mitad tiene que estar aplicado aquí al centro. La resultante de esa mitad tiene que estar aplicado ahí al centro. Y si ustedes se dan cuenta en el dibujo central, está ubicado L cuartos, y si tú partes a la mitad de este L medio, sería R cuartos aquí y L cuartos de la mitad hasta donde está aplicado la carga. Entonces, de esa manera, este P por L sobre 2 es la división nada más de esta carga uniforme. Obviamente estamos trabajando solamente con las resultantes de esas cargas repartidas, nada más, no es la resultante. Por eso está multiplicado por L sobre 2, son las resultantes. Es carga uniforme, ¿cómo lo volvíamos carga puntual? P por L, ¿no? Ahora al dividirlo a cada lado, ya tenemos PL medios y aquí tenemos PL medios, ¿no? ¿Y cómo se recomienda realizar estas líneas las líneas segmentadas son líneas de compresión que van a ser soportadas por el hormigón. Y las líneas continuas son las líneas de tracción.
Entonces, para que tú puedas visualizar o puedas un poquito trazar con mejor criterio estas líneas, porque uno dice, voy a empezar por las líneas de tracción. No, lo recomendable para este método es que primero traces las líneas de compresión. Y las líneas de compresión, como en este caso de la carga uniforme, viajan siempre hacia las reacciones que tienes que recordar. Estas cargas de manera externa van a viajar a las reacciones. Y si ustedes se dan cuenta, las líneas segmentadas están yendo a las reacciones, ¿no? Lo primero que hacen es ir a las reacciones, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nuestras líneas de compresión, ¿no? Nuestras líneas de compresión. Siempre las cargas van a tratar de viajar a los puntos de apoyos por las reacciones. Ahí está, ¿no? Y a medida que van a ir acercándose al tramo, se van a ir separando. Una vez que ya hayas trazado estas líneas segmentadas, hay que trazar las perpendiculares, ¿no? Y las perpendiculares van a ser las líneas de tracción. Entonces ahí está una forma, ¿no? Es lo primero, si tienes una carga, analizas los apoyos y esas cargas van a generar compresión que van a viajar hacia los apoyos. Entonces, luego nos fijamos la tendencia, donde más se agrupan estas líneas de compresión, nosotros lo vamos a simplificar trazando una sola línea de compresión. Si te das cuenta aquí va a haber el lado izquierdo, tenemos aquí el lado derecho, tenemos 3 líneas unidas. Esas 3 líneas están siendo simplificadas en la parte central por una línea de compresión que le está llamando C3. Y lo mismo pasa con el otro apoyo izquierdo, ¿no? Tenemos 3 líneas unidas, hay mayor concentración de compresión, lo está simplificando por una sola línea, o sea, lo está haciendo representar con una sola línea C3, ¿no? Entonces, en la parte inferior hay una línea continua. Entonces, esta línea continua representa la tracción y la tracción lo está colocando aquí, ¿no? Ahí está, como ustedes ven, tracción. Y de esa forma, si no sé si ustedes se están dando cuenta, no hay, la tracción está siendo interrumpida en algunos puntos, ¿no? Y por esa razón no lo está colocando aquí la tracción, ¿no? Entonces, donde genera compresión, ahí está haciendo trazar los puntos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la parte central tenemos la compresión C1, que se debe a la mayor concentración de estas líneas, ¿no? Y pasando de eso, un poquito ahora lo trata de mejorar nada más, ¿no? El trazo final, entonces convirtiéndolo en un elemento de celosía o armaduras, tenemos unas líneas de compresión y líneas de tracción. Entonces, esto ya se puede resolver. La recomendación para el método de bielas y tirantes y para resolver estos problemas, un momentito, se recomienda que cuando tú lo vuelvas una celosía o armadura, que sea, que sea esta armadura isostática y no hiperestática. Podría ser hiperestática, pero ¿dónde está el problema? El método consiste en simplificarlo nada más. Si te metes con un grado hiperestático, entonces tú tienes que determinar o resolver o levantar la hiperestaticidad, que ya uno mismo ya se está complicando con eso, ¿no? Entonces lo único que se recomienda es que esta celosía que ustedes ven aquí armada sea isostático para que fácilmente nosotros lo podamos resolver y determinar las fuerzas de tracción y compresión que genera esto, ¿no? Entonces, ese es el caso de manera resumida, ¿no? Ahí tenemos también otros casos que van simplificando otro tipo de armado, por así decirlo, ¿no? De las armaduras y de las celosias. El planteamiento del método, ahí está, ¿no? Cómo partir, lo que nosotros ya hemos ido indicando. Entonces, como les decía, ¿no? Porque lo primero que se recomienda es siempre trazar las líneas de compresión, es lo más fácil. Y aquí te da una idea más o menos. Si tienes una carga uniformemente distribuida, lo único que tienes que hacer es trazar líneas de compresión en el mismo sentido de esta carga uniforme, ¿no? Y eso va a generar una reacción.
En este campo sí es fácil, ¿no? Y cuando tenemos un campo de abanico que se puede dar en la parte superior de un tanque elevado, como forma, se dice, hay un tanque INSA, ¿no? Pero ustedes imagínense como un tanque, como un platillo volador, entonces puede generarse compresión en la parte superior. Entonces, en ese caso, las cargas van a viajar o van a converger en este punto, ¿no? Entonces, esa es la forma de trazar las líneas de compresión. Y vámonos ahora a estos casos. Si tuviésemos una carga interrumpida, la idea sigue siendo la misma, ¿no? Yo de esta carga uniforme tengo que volverla una carga puntual, ahí está. Y la carga puntual ya se vuelve resultante. Como les decía, las cargas van a generar compresión que van a viajar a los apoyos. Y aquí está, no están viajando a los apoyos, si se dan cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan generar un equilibrio con las reacciones. Entonces, ahí está. Estas son las líneas de compresión, nada más, ¿no? A ver, aquí, ¿qué más tenemos? Aquí lo mismo pasa y este método ustedes ya lo han visto en la clase de hormigón armado 1 para determinar los estribos, ¿no? Entonces, más o menos, ahí nos trazaban las líneas de fisuras y todo eso, ¿no? Entonces, más o menos la misma idea va con el método de bielas y tirantes, ¿no? Entonces, aquí un poquito de la resistencia. Aquí, a ver, un momentito, creo que me he pasado de más. Con respecto a las resistencias. Ahí estaba. Eso es lo mismo que les decía, en elementos ya con inclinaciones. Todo lo tenemos que volver entonces a armaduras, ¿no? Todo lo tenemos que volver a armaduras. Aquí nos dice un poquito, tengan cuidado por el empuje al vacío nada más, ¿no? Por eso están generando una tensión sigma de compresión C sub 3, ¿no? Y lo mismo aquí. Ahí está, esta puede generar entonces el empuje al vacío, ¿no? Por eso era la recomendación siempre que las basas o armaduras en los cambios de dirección siempre tienen que ser continuos, ¿no? Continuos, nada más. Y no se puede de alguna forma doblar en esta esquina, aquí hay una gran diferencia, ¿no? Una cosa es doblar en el extremo del elemento y otra cosa sería aquí en la parte interna. En la parte interna está prohibido hacer este doblado de la armadura, como ya habíamos indicado, ¿no? En la parte interna, por el empuje al vacío que aquí lo demuestra. A ver, ahí está el caso de ménsulas, la misma idea que hemos hecho, ¿no? Pues si tenemos cargas uniformes, primero determinar la resultante y luego siempre van a tratar de viajar a los elementos o a los apoyos, ¿no? La ménsula se está apoyando sobre la columna, entonces va a viajar la compresión hacia la columna, ¿no? Hacia la columna. Entonces, aquí tenemos la otra línea de compresión, entonces entre esta línea de compresión en C sub 2 y C sub 1 tiene que haber una tracción y esa tracción va a estar ubicada en la parte superior de la ménsula, ¿no? Y ahí está el equilibrio. A ver, ahí está. Y todo esto ya lo hemos visto, de lo mismo pasa en los apoyos, pero hay una grafiquita abajo muy interesante que es esta, ¿no? Entonces, más o menos para intuir el diagrama, entonces les presenta estos esquemas de carga, ¿no? Entonces, sería bueno que ustedes den una repasada o visualmente para que puedan identificar cómo se puede trazar las líneas de compresión. O sea, aquí vemos en esta parte una carga de compresión y va a viajar, ¿no? Van a viajar las líneas de compresión en las reacciones, eso ya les dice, ¿no? Primero siempre es más fácil trazar las compresiones, nada más, las líneas segmentadas. Y luego trazamos las líneas perpendiculares a estas y esas serían las tracciones. Y ahí está más o menos como ejemplo cómo se trazan las líneas de compresión y tracción cuando tenemos un bloque sometido a una carga puntual en la parte superior, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a discretizar en elementos de compresión y tracción? Para aplicar el método de bielas y tirantes de esta forma, ¿no? Y si te das cuenta, sí obedece mucho, ¿no? Línea de compresión. Donde hay mayor concentración de las líneas de tracción, ahí lo está colocando una línea continua, ¿no? En la parte superior también. Entonces, esto ya tenemos una estructura
o de armadura, y por el método de bielas y tirantes yo ya podría determinar cuánta fuerza va a absorber entonces el acero, que sería aquí este trazo continuo, en la parte ubicada a una altura H2, ¿no? Entonces, en esos puntos ya puedo determinar cuánto de acero va a ir, ¿no? Es un método simplificado que sirve mucho. Y aquí tenemos los demás casos también, para diferentes elementos, ¿no? En el caso que aparezca un momento con las tensiones, entonces ahí te sugiere que lo traces de esta forma, ¿no? Este método, si nos damos cuenta que hay una discontinuidad. ¿Por qué es la discontinuidad? Si tú ves el elemento sometido a compresión, es uniforme, tiene una sección constante, pero debido a que tenemos una carga aplicada a un costado, ya tenemos una discontinuidad de carga, no hay una carga excéntrica, entonces sí se puede aplicar por el método de bielas y tirantes. En los anclajes que se utilizan en especial en los puentes, cuando estamos utilizando elementos postensados, ¿no? O hormigón pretensado, igualito. Tenemos un cambio de forma, ahí está, un cambio de forma de la pieza y además una carga. Esta carga también va a generar una discontinuidad. Entonces, más o menos, esta carga genera compresión y las compresiones van a tratar de viajar, como ustedes ven aquí, a los apoyos, ¿no? Y luego va a extenderse a lo largo del tramo. Y luego tendríamos que trazar las perpendiculares a esas líneas de compresión para saber las líneas de tracción, ¿no? Entonces, en esas líneas de tracción van a estar concentradas nuestra armadura de refuerzo, ¿no? Y la conversión, ¿cómo va a ser esto a método de bielas y tirantes? Va a ser todo esto, ¿no? Ahí está, tal cual está el método de bielas y tirantes. Su representación sería esa. Entonces, yo tendría que resolver esta armadura ocelósea para saber qué acero voy a determinar, ¿no? Entonces, ahí está de manera detallada cada caso de carga, ¿no? Aquí tenemos un elemento que está siendo traccionado, pero igual va a generar compresión. Entonces, la tracción sería la acción y la reacción sería la compresión. Yo voy trazando la compresión y ahí está cómo están viajando las compresiones, nada más, ¿no? Y si se dan cuenta, en este caso, va a llegar o van a viajar por lo general donde empieza a terminar el punto de anclaje en el otro extremo. Entonces, todos están viajando ahí. Y una vez que viajan ahí, tú tienes que trazar perpendiculares a esas líneas para saber las tracciones. ¿Y cuál va a ser su método simplificado para aplicar el método de bielas y tirantes? Ahí está, ¿no? Su representación, nada más. Ahí está la representación. Tú resuelves esta estructura como lo has hecho en estructuras isostáticas. Entonces tú ya te tendrías las fuerzas internas, tanto en la compresión como y en la tracción, y con eso luego determinamos la cantidad de las bases. Tenemos el caso de las vigas pared, ahí está, ¿no? La representación que ya lo hemos explicado al principio. Este es el caso de cargas, cuando la viga pared tiene carga en la parte superior, ¿no? Luego tenemos el caso de cargas en la parte inferior. Entonces ahí está su simplificación y su modelación, ¿no? Resuelves tú este elemento ocelósea y tranquilamente ya sabes la armadura que tienes que colocar, nada más, ¿no? Esa es la representación. Entonces, en el caso de que sea una viga pared hiperestática, en el caso que sea una viga pared hiperestática, sí se puede hacer la simplificación. En este caso tiene la carga ubicada en la parte superior. Y nosotros ya de la teoría sabemos, ¿no?, que estas cargas influyen mucho en la tensión en el eje vertical, ¿no? Influyen mucho, eso hemos dicho en la teoría. Entonces, la conversión para aplicar el método de bielas y tirantes sería esa. Una recomendación muy importante es, para no tener mucho problema, es que este tipo de vigas pared hiperestáticas sean simétricas, ¿no? O sea, quiere decir que la distribución de la carga y las distancias sean las mismas desde el eje central a la izquierda y a la derecha, como están viendo ahí, ¿no? Tenemos otros casos también, ahí están, ¿no? Con voladitos ahí. Y los cambios de dirección, aquí igual también, ¿no? Es igual, se puede representar por el método de bielas y tirantes, con momentos producidos en la fibra superior, y ahí está, por equilibrio, como ustedes están viendo, el momento está comprimiendo en la parte superior y traccionando en la parte inferior de la
viga. Entonces, esa parte traccionada tiene que ser absorbida por las armaduras, ¿no? Entonces, es una forma de representar nada más todo eso. Tú resuelves entonces esta celosía o armadura y ya tendríamos los esfuerzos de compresión y de tracción, nada más. Y así están todos los casos, ¿no? Es un bonito apunte. Y lo mismo pasa en los nudos, ¿no? Fíjense tan interesante que son los nudos entre vigas y columnas, ¿no? Aquí un comentario nada más que pasa mucho en errores de obra, y aquí está bien representado, pero aquí está lo correcto, ¿no? Cuando tengamos columnas y vigas, si se dan cuenta, la columna, los estribos de la columna no se tienen que interrumpir. Aquí viene de manera continua, continua, no se están interrumpiendo los estribos de la columna, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con las vigas? Vienen los estribos de una viga, de otra viga, de otra viga, y hasta aquí se está deteniendo. Este estribo no está pasando por el medio, si te estás fijando, ¿no? Y lo mismo pasa de la parte izquierda. Está viniendo el estribo y el estribo, y no está aumentando otro estribo aquí, y está bien. Puedes, o siempre tiene que ser continuo, es lo mejor que sea continuo, los estribos que sean continuos en la parte de nudos entre vigas y columnas, ¿no? Y, o sea, no se tiene que interrumpir. Lo que sí se puede interrumpir son los estribos de las vigas, ¿no? Entonces, ya representando en los efectos o las líneas de compresión y tracción, tenemos estas de presentación, ¿no? Entonces, como ustedes ven, según el sentido del momento, en este caso está comprimiendo en la fibra superior, entonces lo está trazando con trazos continuos, ¿no? Y como esta es columna, y nosotros sabemos que las columnas trabajan a compresión, por eso tenemos mayor concentración de líneas segmentadas, ahí está, todas las líneas segmentadas. En la viga, otra vez, está traccionando en la parte superior. Entonces, aquí yo tengo que tener, obviamente, una línea continua que va a representar a la tracción, y eso debe estar representando aquí. Si se fijan, en este dibujito está bien claro cómo se van trazando las líneas de tracción y compresión. Donde hay línea continua, está siendo representado por esta línea de tracción, ¿no? Y en el otro caso, si el momento está girando en sentido horario, tenemos compresión, tenemos una línea discontinua, ¿no? Y en la parte inferior, una línea continua. Entonces, tú resuelves esta celosía o armadura, que se recomienda sea isostático, ya puedes determinar las armaduras que necesitan y verificar, ojo, determinas las armaduras y luego tienes que verificar las tensiones del hormigón, ¿ya? Tienes que verificar después las tensiones del hormigón. Aquí ya tenemos los otros casos, volviendo a repetir, los estribos siempre van a ir de manera continua y de manera ininterrumpida. Sin embargo, los estribos de las vigas, llegas aquí, lo tienes que interrumpir. No, cuidado que este estribo lo traigan aquí también. No, eso no se hace, ¿no? Ahí está. Entonces, su representación en líneas de compresión y tracción, ya lo vemos aquí. O sea, ese es un gráfico bien bonito. Te sugiero que en tu tiempo libre vayas de alguna forma viendo, memorizándolo, mecanizándolo, porque eso también mucho ayuda a el trazado y el armado de los elementos en hormigón armado, ¿no? Dónde va a ir las bases de acero, el por qué, dónde tendrías que reforzar más y todo eso, ¿no? Es un dibujito que uno mismo se puede ir practicando, y esto ya lo hemos visto en las ménsulas, ¿no? Ahí está, las ménsulas. Este apunte de paso tiene sus ejemplos, ¿no? Ahí están sus ejemplos de las ménsulas, cómo va discretizando entonces a una celosía y todo eso, lo vas resolviendo y ahí está además, ¿no? En los pilotes pasa también lo mismo, ¿no? En los pilotes también va a pasar lo mismo, ¿no? Un momentito, ya, ahí está. En los pilotes llega la carga de la columna, ahí está comprimiendo y van a viajar hacia la parte superior de los bilotes, ¿no? Que están sometidas a compresión, y ahí vemos el viaje, ¿no? Luego trazamos las perpendiculares a esa, que serían las líneas de tracción, y su representación para resolver, ¿cuál es? Es esta nada más, ¿no? Ahí está, tú resuelves esto, y lo hemos hecho, o lo has hecho con el auxiliar, con el ingeniero de JTP, resuelves esto, ya tienes la armadura de tracción, y una vez que sacas la armadura de tracción, te has debido dar cuenta, luego verificación
de la compresión. Así no han debido sacar ahí la verificación, el FCD, lo tienen que ir comparando con el F1CD, que en algunos casos se toma el 70% y en los otros se toma el menor al FCD, y en esta parte, como les decía, tiene que ser un poquito más elevado, ¿no? Más elevado en este punto. Y así van representando para un encepado con 3 pilotes también, ¿no? De la misma forma, fíjense ya cómo viaja, ya es un poquito más complicado, pero esto visto en planta se concentra obviamente por la columna, las líneas de compresión se concentran ahí, y a medida que van viajando, se van a ir viajando a la parte de los pilotes, ¿no? Se van acercando a los pilotes. Entonces esas son las líneas de compresión que ustedes lo están viendo con trazo segmentado. Y para formar el equilibrio de donde tenemos que colocar las armaduras serían los trazos continuos, ¿no? Y por esta razón, si te das cuenta, al formar o al resolver esta celosía, por esta razón se explicaba, ¿no? Que las armaduras principales tienen que viajar de pilote a pilote. Ahí está, ¿no? Entonces, esto también representa lo mismo. La armadura principal va a viajar desde pilote a este pilote. Por eso hay aquí un trazo continuo. Luego va a viajar al otro pilote y por eso también hay un trazo continuo, ¿no? Entonces, aquí más nos muestra todo eso, ¿no? Entre pilotes va a viajar la armadura principal. Y ahí está, y aquí nos da un ejemplito de todo eso, ¿no? Entonces, es bastante interesante todo eso. Aquí está todo detallado. Y eso ya les dejo a ustedes, ¿no? A que los revisen de manera resumida. Tenemos el caso de 2 pilotes, ahí está ya. ¿Y qué más? Bueno, y eso sería todo. Aquí esto les dejo porque es un texto bastante completo, con muchas referencias, ¿no? Y no, yo ya no he podido más transcribirlo, darle otro ejemplo, porque está todo casi de manera detallada ahí. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto, y si no, ya entraríamos a la parte de aclaraciones con respecto al examen, ¿no? Obvio, esta parte, el método de bielas y tirantes, no lo voy a preguntar. ¿Por qué razón? Porque ya se ha avanzado de manera indirecta el método de bielas y tirantes cuando hemos hecho el ejemplito de un encepado con 3 pilotes, ¿no ves? Recuerdo. Luego hemos hecho el caso de las ménsulas, también por el método de bielas y tirantes. Y si ustedes han puesto atención, hemos resuelto también las vigas pared. Y si ahora con todo este concepto también hemos aplicado el método de bielas y tirantes, ¿no? Entonces, por eso es un capítulo de aclaración nada más, este método, ¿no? Entonces, ya estoy abierto a sus preguntas si alguno de ustedes lo tuviera al respecto, ¿no? ¿Alguna pregunta, mis queridos y estimados estudiantes, al respecto? O con el examen, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda. Ya. Entonces, como no hay dudas, la siguiente semana su examen va a empezar a las 6:30, si todos están de acuerdo, ¿no? A las 6:30 van a entrar 3 preguntas. ¿Cuáles van a ser? Va a entrar una ménsula, va a entrar una viga pared, y luego, ¿qué nos faltaba llevar? Un pilote, ¿no? Ya les he dicho, esos 3 van a entrar. No van a ser problemas largos, en este caso no van a ser problemas largos. Un poquito van a ser conceptuales. Quiero advertirles lo siguiente. Entonces ustedes tienen que, como la materia es de hormigón armado, ustedes tienen que determinar las bases de acero, la armadura de refuerzo, pero antes de determinar esto, ustedes tienen que hacer o utilizar un buen criterio del análisis de cargas, ¿ya? Entonces, eso se va a evaluar sobre todo, ¿no? Si tú no haces un buen criterio, un buen análisis de las cargas, posiblemente tú vas a tener errores en la resolución del problema. Entonces, tienes que saber muy bien estados de carga y transmitir las cargas y demás, ¿no? Luego,
El determinado de la armadura de refuerzo ya es un algoritmo que hay que seguir una secuencia de pasos, ¿no? Entonces, hay estructuras hiperestáticas e isostáticas también. Entonces, cuidado con no poder resolver el examen por no saber resolver una estructura isostática o por no hacer un buen análisis de carga, ¿no? Entonces, ojo con eso. Por eso es un examen, un tercer parcial y final, en el cual tú ya tienes que tener todos los criterios para llevar las cargas, asumir las cargas, llevarles a un lado qué cargas tomar, qué cargas no y todo eso, ¿no? Si hay estados de carga, tú también tienes que aplicar y todo eso, ¿no? Una vez que apliques las cargas, también tienes que saber determinar o las reacciones, las solicitaciones y demás. Eso se va a analizar en esta parte, ¿no? Y después ya vendría la armadura de refuerzo, ¿no? El examen no va a ser largo, no va a ser largo. Van a entrar elementos cortos, ya saben, van a entrar tres problemas, ya hemos dicho cuál, y sí o sí va a entrar un pilotito, una viga pared y una médula, ¿no? Entonces estudien esos tres. El otro proceso de tanques es mecánico, si ustedes lo han visto, es muy largo y es muy extenso y prefiero que analicen la parte de los temas que ya hemos mencionado. No sé si hay alguna duda al respecto. Ya, entonces, no habiendo ninguna duda, mis queridos estudiantes, con ustedes estaríamos el próximo miércoles, ¿ya? Voy a tratar de revisar, me falta todavía, o sea, me quedan unos 5 a 6 estudiantes que me falta por revisar sus exámenes y este fin de semana sí o sí lo tengo que publicar, ya que el día miércoles viene su tercer parcial, ¿ya? Entonces, voy a tratar, no voy a tratar, tengo que enviarles sus notas este domingo. Estén atentos, por favor. Voy a publicar sus calificaciones del segundo parcial, obviamente con el respectivo solucionario para que ustedes comparen los valores, qué valores tenían y todo eso, ¿no? Estén pendientes entonces al respecto y con ustedes estaríamos en contacto nuevamente hasta el día miércoles, ¿ya? Me despido de ustedes hasta el miércoles. Chao.